¿Sabías que el papa más longevo de la historia transformó la Iglesia Católica con sus decisiones revolucionarias? Hoy te presentamos la vida y el legado del Beato Pío IX, el Papa del Concilio Vaticano y del dogma de la Inmaculada Concepción. Hoy te presentamos la increíble historia de Beato Pío IX, el Papa más longevo de la historia, cuyo papado estuvo marcado por eventos trascendentales como el Concilio Vaticano y la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo logró este pontífice influir tan profundamente en la Iglesia? Ascenso al papado. La historia de Giovanni Maria Mastai Ferretti, quien se convertiría en el Papa Pío IX, comienza en el pequeño pueblo de Senigallia, en Italia, el 13 de mayo de 1792. Nacido en una familia noble, desde joven mostró una profunda inclinación hacia la vida religiosa, que lo llevó a estudiar en el Colegio Romano. A pesar de sufrir de epilepsia, una condición que casi le impide seguir su vocación, perseveró en su llamado, demostrando una determinación y una fe inquebrantables. Tras ser ordenado sacerdote en 1819, Giovanni Maria rápidamente ascendió en la jerarquía eclesiástica. Fue enviado como misionero a Chile en 1823, una experiencia que lo marcó profundamente y donde tuvo que enfrentar numerosos desafíos, incluyendo los peligros del viaje y la misión en tierras lejanas. A su regreso a Italia, continuó su ascenso y fue nombrado arzobispo de Spalato en 1827. Su capacidad para mediar y resolver conflictos se puso a prueba durante los tumultuosos años de las revoluciones italianas, ganándose una reputación de diplomático hábil y líder espiritual. En 1846, tras la muerte del Papa Gregorio XVI, se convocó el cónclave para elegir a su sucesor. En un tiempo de grandes agitaciones políticas y sociales, los cardenales buscaban un líder que pudiera navegar la Iglesia a través de las turbulentas aguas del cambio. Giovanni Maria Mastai Ferretti, conocido por su carisma y su capacidad para conectarse con el pueblo, fue elegido el 16 de junio de 1846 y adoptó el nombre de Pío IX. La elección de Pío IX marcó el inicio de uno de los pontificados más largos y significativos en la historia de la Iglesia Católica. Su coronación no solo fue un evento de gran importancia religiosa, sino también un símbolo de esperanza para muchos fieles que buscaban estabilidad y liderazgo en tiempos de incertidumbre. La ceremonia de coronación en la Basílica de San Pedro fue un espectáculo impresionante, con dignatarios de todo el mundo asistiendo para rendir homenaje al nuevo Papa. Desde el principio, Pío IX mostró una profunda dedicación a la Iglesia y un fuerte compromiso con la fe católica. Una de sus primeras acciones como Papa fue amnistiar a los prisioneros políticos, un gesto que fue ampliamente aclamado y que mostró su deseo de reconciliación y paz. Sin embargo, estos primeros años de su papado también estuvieron marcados por el desafío de mantener la autoridad espiritual de la Iglesia frente a los crecientes movimientos nacionalistas y liberales. El ascenso de Pío IX al papado fue, sin duda, un momento crucial en la historia de la Iglesia. Su liderazgo y sus acciones iniciales sentaron las bases para un pontificado que estaría lleno de decisiones trascendentales y momentos históricos. Su capacidad para enfrentar los desafíos y su inquebrantable fe serían puestos a prueba en los años venideros, pero desde el comienzo, quedó claro que Pío IX estaba destinado a dejar una huella indeleble en la Iglesia y en el mundo. La proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Uno de los momentos más significativos del pontificado de Pío IX fue la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Este acto no solo reafirmó una antigua creencia popular entre los católicos, sino que también consolidó la autoridad doctrinal del Papa en un momento de grandes desafíos para la Iglesia. La creencia en la Inmaculada Concepción, que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original, había sido venerada desde hacía siglos. Sin embargo, esta creencia no había sido formalmente definida como un dogma de la Iglesia. En el siglo XIX, el creciente interés y devoción popular hacia este concepto llevó a una mayor presión sobre el Papa para definirlo oficialmente. Pío IX, conocido por su profunda devoción mariana, tomó muy en serio esta responsabilidad. En 1848, inició un proceso de consulta amplia, solicitando la opinión de los obispos de todo el mundo sobre la conveniencia de proclamar el dogma. La respuesta fue abrumadoramente positiva, lo que confirmó a Pío IX en su decisión de proceder. El 8 de diciembre de 1854, en una ceremonia solemne en la Basílica de San Pedro, Pío IX proclamó oficialmente el dogma de la Inmaculada Concepción con la bula papal Ineffabilis Daes. En este documento, declaró que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. La proclamación del dogma fue un momento de gran júbilo y celebración para los fieles católicos. La basílica estaba repleta de obispos, cardenales y fieles de todo el mundo, y la noticia se difundió rápidamente, provocando celebraciones en muchas partes del mundo católico. La definición del dogma no solo reafirmó la importancia de la Virgen María en la fe católica, sino que también subrayó la autoridad del Papa como el principal intérprete de la doctrina cristiana. Sin embargo, la proclamación del dogma también tuvo sus críticos, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Algunos teólogos y líderes religiosos argumentaron que la definición de un nuevo dogma sin un concilio ecuménico era problemático. A pesar de estas críticas, el acto de Pío IX fue un testimonio de su convicción y su liderazgo firme. La proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción fue un hito en el pontificado de Pío IX y en la historia de la Iglesia Católica. Este acto de fe y autoridad no solo profundizó la devoción mariana en la Iglesia, sino que también fortaleció la unidad doctrinal en un tiempo de grandes desafíos. La decisión de Pío IX de definir este dogma sigue siendo una de las más importantes y duraderas de su papado, reflejando su compromiso con la tradición y la renovación espiritual de la Iglesia. El Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano I,
convocado por el Papa Pío IX, fue uno de los eventos más trascendentales de su pontificado y de la historia de la Iglesia Católica. Celebrado entre 1869 y 1870, este concilio ecuménico se centró en cuestiones clave de la doctrina y la autoridad papal, dejando un legado duradero en la estructura y el pensamiento de la Iglesia. La convocatoria del Concilio Vaticano y se realizó en un contexto de cambios sociales y políticos significativos en Europa. El siglo XIX fue testigo de la revolución industrial, el surgimiento del liberalismo, el nacionalismo y la secularización, todos los cuales presentaban desafíos importantes para la Iglesia Católica. Pío IX vio la necesidad de un concilio para abordar estos desafíos y reafirmar la autoridad de la Iglesia en un mundo en rápida transformación. El 29 de junio de 1868, Pío IX emitió la bula Ia Aeterni Patris y convocando el concilio, y el 8 de diciembre de 1869, el Concilio Vaticano y se inauguró en la Basílica de San Pedro en Roma. Participaron obispos de todo el mundo, lo que reflejaba la universalidad de la Iglesia y su compromiso con abordar las cuestiones contemporáneas. Uno de los temas más controvertidos y significativos del concilio fue la definición de la infalibilidad papal. Según esta doctrina, el Papa es infalible cuando, en el ejercicio de su cargo como pastor y maestro de todos los cristianos, proclama por un acto definitivo una doctrina concerniente a la fe o la moral. Esta idea ya tenía una larga historia de discusión y desarrollo, pero nunca había sido formalmente definida como dogma. El 18 de julio de 1870, después de intensos debates, el concilio aprobó la Constitución Dogmática y Pastora Aeternus, que definía la infalibilidad papal. Esta decisión reafirmó la autoridad del Papa en asuntos de fe y moral, pero también provocó divisiones dentro de la Iglesia. Algunos obispos y teólogos se opusieron a la definición, argumentando que era innecesaria y potencialmente divisiva. Sin embargo, la mayoría aceptó la doctrina, y esta se convirtió en una parte fundamental de la enseñanza católica. El Concilio Vaticano y también abordó otras cuestiones importantes, como la relación entre la fe y la razón, la naturaleza de la revelación divina y la autoridad de la Iglesia frente al creciente secularismo. Aunque el concilio se interrumpió abruptamente debido a la captura de Roma por las fuerzas italianas en septiembre de 1870, sus decisiones tuvieron un impacto duradero. La proclamación de la infalibilidad papal consolidó la autoridad del Papa y proporcionó a la Iglesia una base doctrinal sólida para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Pío IX, a pesar de las críticas y las dificultades, demostró un liderazgo decisivo y una visión clara para la Iglesia en una época de cambio. El Concilio Vaticano y sigue siendo un hito en la historia de la Iglesia Católica. Reflejó la determinación de Pío IX de fortalecer y unificar la Iglesia frente a un mundo en transformación, reafirmando la importancia de la fe y la autoridad en tiempos de incertidumbre. Su legado continúa influyendo en la doctrina y la vida de la Iglesia hasta el día de hoy. Desafíos políticos y sociales. El pontificado de Pío IX estuvo marcado por una serie de desafíos políticos y sociales que pusieron a prueba su liderazgo y la capacidad de la Iglesia para adaptarse a un mundo en constante cambio. Su reinado, que abarcó desde 1846 hasta 1878, coincidió con un periodo de gran agitación en Europa y el mundo, caracterizado por la revolución industrial, el ascenso del nacionalismo y las luchas por la unificación de Italia. Uno de los principales desafíos que enfrentó Pío IX fue la cuestión de la unificación italiana. Desde su elección, Pío IX mostró una actitud inicialmente reformista, promoviendo diversas reformas dentro de los estados pontificios y apoyando movimientos que buscaban unificar Italia. Sin embargo, la revolución de 1848 y el creciente impulso hacia la unificación italiana llevaron a una serie de eventos que pusieron a Pío IX en una posición difícil. En 1848, una revolución en Roma obligó al Papa a huir a Gaeta, y el establecimiento de la República Romana en 1849 marcó un momento crítico. Con la ayuda de tropas francesas, Pío IX pudo regresar a Roma y restablecer su poder temporal, pero la unificación italiana continuó avanzando bajo el liderazgo de figuras como Giuseppe Garibaldi y el rey Víctor Manuel II. La culminación de estos eventos fue la captura de Roma por las tropas italianas en 1870, lo que puso fin a los estados pontificios y estableció Roma como la capital del Reino de Italia. Pío IX se retiró al Vaticano, considerándose a sí mismo un prisionero en el Vaticano. Este periodo marcó el inicio de la llamada y cuestión romana, una disputa sobre la soberanía y la independencia del Papa que no se resolvería hasta la firma de los Pactos de Letrán en 1929. Otro desafío significativo para Pío IX fue la revolución industrial y sus efectos sociales. La rápida industrialización y urbanización trajeron consigo enormes cambios sociales y económicos, creando nuevas clases trabajadoras que a menudo enfrentaban condiciones laborales extremas y una pobreza abrumadora. En respuesta, Pío IX y sus sucesores comenzaron a desarrollar la doctrina social de la Iglesia, que buscaba abordar estas injusticias y proporcionar una guía moral para los católicos en un mundo industrializado. Aunque la encíclica Rerum Novarum de León XIII, publicada en 1891, es más famosa por establecer esta doctrina, Pío IX sentó las bases para esta respuesta eclesiástica a los problemas sociales de la época. Además de estos desafíos, Pío IX también enfrentó el creciente secularismo y la disminución de la influencia de la Iglesia en la sociedad. La Revolución Francesa y sus secuelas habían dejado una profunda huella en Europa, promoviendo ideas de libertad, igualdad y fraternidad que a menudo entraban en conflicto con la autoridad tradicional de la Iglesia. En respuesta, Pío IX condenó muchas de estas tendencias modernas en su encíclica I Quanta Cura y el Syllabus Errorum y una lista de errores modernos que consideraba contrarios a la doctrina católica. En resumen, el pontificado de Pío IX estuvo definido por su enfrentamiento con los desafíos políticos y sociales de su tiempo.
Su liderazgo en tiempos de cambio y conflicto dejó una marca indeleble en la historia de la Iglesia, moldeando su respuesta a un mundo en transformación y reafirmando su papel como una autoridad moral y espiritual en un periodo de gran incertidumbre. El legado de Beato Pío IX. El legado de Beato Pío IX es vasto y complejo, reflejando un pontificado que abarcó más de 3 décadas y que dejó una marca indeleble en la Iglesia católica y en el mundo en general. Si bien su liderazgo estuvo marcado por desafíos políticos, sociales y teológicos, las acciones y decisiones de Pío IX continúan influyendo en la Iglesia hasta el día de hoy. Uno de los aspectos más destacados de su legado es la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Esta declaración, que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original, reforzó la devoción mariana en la Iglesia católica y subrayó la autoridad del Papa en asuntos doctrinales. Esta decisión también marcó un momento significativo en la relación entre la fe y la razón, mostrando cómo Pío IX navegó las aguas de la teología y la devoción popular para fortalecer la unidad doctrinal de la Iglesia. El Concilio Vaticano I, convocado por Pío IX, es otro pilar fundamental de su legado. Aunque el concilio fue interrumpido por la captura de Roma, su definición de la infalibilidad papal en la Constitución dogmática y Pastora Aeternus y tuvo un impacto profundo y duradero en la estructura y la autoridad de la Iglesia. Esta doctrina, que sostiene que el Papa es infalible cuando proclama ex cátedra una doctrina sobre la fe o la moral, consolidó el papel del papado en la Iglesia católica y proporcionó una base sólida para enfrentar los desafíos doctrinales del futuro. El pontificado de Pío IX también está marcado por su respuesta a los desafíos políticos de su tiempo, particularmente la unificación italiana y la pérdida de los estados pontificios. Su resistencia frente a la unificación y su retirada al Vaticano como prisionero y simbolizan su lucha por mantener la independencia y la soberanía de la Iglesia frente a las fuerzas nacionalistas y seculares. Aunque la cuestión romana no se resolvería hasta 1929, la firmeza de Pío IX en este periodo crítico subrayó la importancia de la libertad religiosa y la independencia eclesiástica. Además, Pío IX dejó un legado duradero en la doctrina social de la Iglesia. Aunque no fue el autor de la famosa encíclica Rerum Novarum de León XIII, su pontificado sentó las bases para una respuesta eclesiástica a las injusticias sociales y económicas de la Revolución Industrial. Su preocupación por las condiciones laborales y su enfoque en la dignidad humana prepararon el terreno para el desarrollo de una doctrina social católica coherente y relevante. Finalmente, Pío IX fue beatificado en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II, reconociendo su santidad y su impacto duradero en la Iglesia. Su beatificación fue una reafirmación de su devoción y liderazgo en tiempos difíciles, y su vida sigue siendo un modelo de fe y resiliencia para los católicos de todo el mundo. En resumen, el legado de Beato Pío IX es multifacético y profundo, abarcando desde proclamaciones doctrinales significativas hasta respuestas valientes a los desafíos políticos y sociales de su época. Su liderazgo y visión continúan moldeando la Iglesia católica y su papel en el mundo contemporáneo. Reflexiones finales. El pontificado de Beato Pío IX es uno de los más largos y complejos en la historia de la Iglesia católica. Su liderazgo, que se extendió por 32 años desde 1846 hasta 1878, coincidió con un periodo de intensos cambios políticos, sociales y religiosos. En este segmento final, reflexionamos sobre las contribuciones y el impacto duradero de Pío IX, así como sobre las lecciones que su pontificado ofrece para el presente y el futuro de la Iglesia. Beato Pío IX ascendió al papado en un momento de gran turbulencia. Europa estaba en medio de un proceso de transformación radical, con movimientos nacionalistas que desafiaban el orden establecido y la revolución industrial que cambiaba las estructuras económicas y sociales. En este contexto, Pío IX se encontró en la difícil posición de defender la autoridad y la independencia de la Iglesia mientras navegaba los complejos mares de la política y la sociedad de su tiempo. Uno de los aspectos más notables de su pontificado fue su habilidad para mantenerse firme en sus convicciones a pesar de las presiones externas. La proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854 y la definición de la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano y en 1870 son testamentos de su compromiso con la doctrina y la unidad de la Iglesia. Estas decisiones no solo fortalecieron la autoridad del papado, sino que también proporcionaron una base sólida sobre la cual la Iglesia pudo enfrentar los desafíos teológicos del futuro. Sin embargo, el pontificado de Pío IX también estuvo marcado por controversias y desafíos significativos. Su oposición a la unificación italiana y la pérdida de los estados pontificios fueron eventos traumáticos que redefinieron la relación entre la Iglesia y el Estado. La decisión de retirarse al Vaticano y considerarse uniprisionero simboliza su resistencia y su firmeza en la defensa de la soberanía de la Iglesia. Aunque esta postura fue vista por algunos como intransigente, también subrayó la importancia de la independencia religiosa en un mundo cada vez más secularizado. Las respuestas de Pío IX a los cambios sociales y económicos de su tiempo también dejaron un impacto duradero. Aunque no fue el autor directo de la doctrina social de la Iglesia, su preocupación por las condiciones de los trabajadores y su énfasis en la dignidad humana prepararon el terreno para futuras encíclicas como Rerum Novarum y de León XIII. Su visión de una Iglesia comprometida con la justicia social sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. Beato Pío IX fue beatificado en el año 2000, una reafirmación de su devoción y santidad. Su vida y su pontificado son un recordatorio de la importancia del liderazgo valiente y la fidelidad a las convicciones en tiempos de cambio. Las lecciones de su pontificado son muchas: la necesidad de adaptarse a los cambios sin comprometer los principios fundamentales, la importancia de la independencia religiosa y el papel crucial de la Iglesia en la promoción de la justicia social. En última instancia, el legado de Pío IX es un testimonio de la resistencia y la renovación. Su liderazgo en un periodo de transformación profunda ofrece una hoja de ruta para la Iglesia mientras navega los desafíos del siglo XXI.
Su vida y sus acciones siguen inspirando a los católicos en todo el mundo a mantenerse firmes en su fe y a trabajar por un mundo más justo y compasivo. La vida y el pontificado de Beato Pío IX no solo reflejan un momento crucial en la historia de la Iglesia, sino que también ofrecen una fuente de inspiración y reflexión para las generaciones futuras. La beatificación del Pío IX. La beatificación de Pío IX, un proceso que culminó en el año 2000, representa un hito significativo en la historia de la Iglesia católica. Este evento, que tuvo lugar durante el pontificado de Juan Pablo II, no solo reconoció la santidad y las virtudes heroicas de Pío IX, sino que también subrayó su papel fundamental en la historia eclesiástica y su legado duradero. El proceso de beatificación de Pío IX se inició en 1907, pocos años después de su muerte en 1878. Este proceso fue largo y minucioso, reflejando tanto la complejidad de su pontificado como las profundas divisiones que existían en torno a su figura. A lo largo de los años, se recogieron testimonios y se analizaron sus escritos y acciones, evaluando su vida a la luz de la santidad y las virtudes cristianas. Uno de los momentos clave en el proceso de beatificación fue el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión. Este milagro, que involucró la curación inexplicable de una monja, fue rigurosamente investigado y aprobado por la Congregación para las Causas de los Santos. Este reconocimiento fue fundamental para avanzar en el proceso, llevando finalmente a su beatificación. La ceremonia de beatificación tuvo lugar el 3 de septiembre de 2000, y fue presidida por el Papa Juan Pablo II. En su homilía, Juan Pablo II destacó las virtudes heroicas de Pío IX, su profunda devoción a la Virgen María, y su firmeza en la fe y en la defensa de la doctrina de la Iglesia. Juan Pablo II también señaló el difícil contexto histórico en el que Pío IX había ejercido su ministerio, reconociendo sus esfuerzos por guiar a la Iglesia en tiempos de cambio y desafío. La beatificación de Pío IX fue un momento de reconciliación y reconocimiento, permitiendo a la Iglesia celebrar su legado de fe y liderazgo. Aunque su pontificado estuvo marcado por controversias, la beatificación subrayó su compromiso inquebrantable con la Iglesia y su devoción a Dios. Este reconocimiento póstumo resalta la capacidad de la Iglesia para honrar a aquellos que, a pesar de los desafíos y las críticas, se mantuvieron firmes en su fe y su misión. La vida de Pío IX sigue siendo una fuente de inspiración para los católicos, recordándonos la importancia de la perseverancia y la fidelidad en la búsqueda de la santidad.